Justo cuando iba a empezar a grabar este video se fue la luz. ¿Por qué? Después de más de una hora volvió la luz, así que pues ahora sí comencemos. Hola Maki Friends, yo soy Rocío, gracias por acompañarme en un nuevo video de qué pasó esta semana, aunque algunas de las noticias que les voy a presentar aquí ya tienen un poquito más de una semana, pero aún así creo interesante el mencionarlas, como la nueva línea de moda de Anna Sarelli, también qué está pasando con Kylie Cosmetics, ¿será que va a desaparecer o nos va a sorprender con alguna sorpresa? Este video de hecho se puede resumir en marcas que están naciendo y otras marcas que están muriendo, que de las que están muriendo hay algunas que sí me sorprenden. No es oficial todavía, pero ya están en la puerta de salida y son marcas tan icónicas que pues sí se siente un poquito de nostalgia, pero pues nada es para siempre. Y también hablaremos de la nueva imagen de Billie Eilish. Espero les guste el video. Les recuerdo que me encuentran en Instagram y Facebook como Makisienta y tenemos un grupo de Facebook que se llama Maki Friends. Regálenme un like y comencemos. Vamos a iniciar con las marcas que están naciendo y yo sé que nadie seguramente le pidió a Sara que lanzara maquillaje, pero aquí lo tenemos. Y aunque es difícil ahorita emocionarse por una marca de maquillaje y más de una marca fast fashion, se puede decir, de ropa en masa, y no tanto de un personaje como ya sea influencer o maquillista profesional que nos daría como esa más ilusión por la pasión que hay detrás, sí hay algo interesante en la marca de Sara que va a tener empaques rellenables. Los precios van a ser muy accesibles en su mayoría, me recuerda más o menos al rango de precios de Colourpop porque van a oscilar entre los 8 y los $26 y la línea va a incluir más de 130 tonos, tanto en maquillaje para rostro, ojos, labios y también pinturas de uñas. Y cuando nos terminemos, por decir, un bronzer o un rubor o una sombra, que ahí los quiero ver cuánto nos vamos a tardar, pero la buena noticia es que obviamente comprar los rellenables cuesta nada más $5, o sea que sí hay un ahorro en el momento de reemplazar algún producto que se nos haya terminado. Va a estar disponible a partir del 12 de mayo, o sea que ya está a la venta y no es la primera marca de moda que lanza su línea de maquillaje. De hecho, estoy casi segura que Sara ya lo había intentado con maquillaje hace años. Déjenme en los comentarios si ustedes recuerdan el haber visto maquillaje de Sara, pero ese proyecto definitivamente fracasó. Después lanzaron su línea de fragancias, la cual ha tenido muchísimo éxito hasta donde sé, y tal vez reinventaron la propuesta que tienen en cuanto a maquillaje, que en cuanto a los productos se ven básicos por los de rostro y en cuanto a las sombras sí se ven como algo arriesgadas, como mucho color y creo que eso puede ser algo divertido. Una propuesta diferente con empaques rellenables. Pues ya veremos qué tanto éxito tiene y también probar la calidad, que los bronzers se ven muy bien, el empaque de los labiales también se ve como una propuesta fresca. Otra marca de moda que ha hecho esto es H&M o H&M y hasta donde sé les ha ido bien, principalmente en el mercado de Europa, pues Suecia y demás países alrededor, y yo he escuchado cosas muy buenas de sus sombras líquidas de glitter que son muy parecidas o dupes de las de Urban Decay, y siempre que voy a las tiendas H&M pregunto por ese producto y nunca lo tienen, entonces sí lo tengo pendiente probar. También ni hablar de SheGlam, que ya ven que es de Shein, que es una también marca de moda fast fashion, pero más económica que las que ya les mencioné, y también le ha ido muy bien con el maquillaje. Entonces vamos a ver qué tal le va a Sara. Y pues otra marca nueva es Sarelli Sarelli, la marca, bueno, la línea de moda de Anna Sarelli, la youtuber, instagramer, influencer súper conocida mexicana, que ya sabemos que con este tipo de lanzamientos siempre va a haber como polémica y también vamos a hablar de eso, pero primero les quisiera hablar como del concepto de la marca, qué más o menos incluye y
hay personas que están diciendo que es como merch, pero muy elevada de precio. Y en parte tienen razón, o sea, es como productos que los fans de Anna Sarelli consumirían inicialmente, al menos las primeras personas son como que las que ya la conocen, les gusta su estilo y eso. Y bueno, es una marca de lujo, así le llama ella, pero a precios accesibles. Y es aquí donde ha causado la polémica y ahorita vamos a tomar ese tema. Y también está diseñada para hacer un sistema de preorden. O sea que una vez que nosotros compramos el producto, empieza a fabricarse y todo el caminito que hay que seguir para que se produzcan las bolsas principalmente, que es como yo creo el producto que más ha llamado la atención de la marca. Y muchas marcas indies hacen este tipo de prácticas de preorden. O sea, yo como creadora no invierto tanto de mi bolsillo ni me arriesgo tanto, y ya cuando el cliente lo paga, pues ya que se produzca y ya ganancia segura. No es mi práctica favorita, pero entiendo que sí, que ayuda a ahorrar costos y a minimizar los desperdicios y todo lo que lleva el tener las bolsas en inventario, que hasta donde sé inició con 140 bolsas y ya se le agotaron. Y es que en sí el concepto del proyecto me parece bonito porque es responsable con el medio ambiente. Toda la información la saqué de la página de Anna Sarelli y lo que dijo también en su video. Dice que son proveedores y artesanos mexicanos, que en caso que no se encuentre algún producto en México, pues ya se pediría de forma internacional, pero principalmente es una, pues se puede decir, marca con insumos mexicanos. Y algo muy interesante que está utilizando en las pieles de las bolsas es piel vegana de nopal, que es una alternativa a la piel animal, que más o menos tienen el mismo como tiempo de vida de 10 años, con un nopal cultivado en el estado de Zacatecas. También dice que utilizan piel vegana, algodón y lana, que ahí creo que la lana la utilizan para las prendas de ropa y bueno, eso la haría que las prendas no son veganas. Y algo muy interesante del concepto de su marca, al menos de los productos que ha lanzado hasta el momento, es que son unisex. Y en general me parece muy original tanto los diseños de las bolsas como el concepto unisex y demás del proyecto. Y esta situación me recuerda a la de Jaclyn Hill. Ya ven que todo salió mal en el primer lanzamiento, tanto de Jaclyn Hill como con los vinos de Anna Sarelli. Otras similitudes que veo aquí es que hubo como mucho que desear en cuanto a la forma en la que ambas manejaron las situaciones, que en el caso específico de Anna Sarelli creo que no hubo mucha transparencia tampoco, estuvo culpando a terceros, en parte también se victimizó por la situación. Y claro, ha de haber sido muy complicado el lanzar una marca y luego de bebidas alcohólicas en pleno semáforo rojo por la pandemia y demás. Pero sí creo que la mayoría de las personas nos pareció que no se manejó tan bien la situación. Y también creo que al igual que Jaclyn Hill quisieron como darle vuelta a la página, así como que olviden eso y continuemos con un nuevo proyecto. Que tienen derecho de volverlo a intentar, por supuesto que sí. Solamente que hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que quedaron defraudadas de ese primer lanzamiento eran fans que confiaron en ella, que pusieron como toda su ilusión y dinero además en comprar su producto, y muchos terminaron defraudados. Y todavía después de que apoyas a ese influencer que tanto amas, quieres, admiras, y simplemente por seguir sus recomendaciones y así inviertes tu dinero, y que todavía no se te explique bien lo que pasó, que haya un mal manejo de la crisis, pues es un trato que no esperaban y puede hacer perder la confianza de muchas personas, tanto de los que lo ven desde afuera y nada más observan la situación, como pues casi obvio los que salieron defraudados y pues no se esperaban algo así. Pero bueno, hablando de este segundo proyecto, la mayor razón por la que hay personas molestas y desilusionadas, sus fans, es los precios tan altos de las bolsas, ya que cuestan más de 5,000 pesos mexicanos. De hecho, los estaba viendo en dólares. Una de las bolsas, que es esta, cuesta 256 y la otra 291. Y me pareció un tanto manipulador que al inicio de su video ella menciona bolsas como Chanel, entre otras marcas así súper costosas que cuestan más de 100,000 pesos, como para marcar una diferencia del precio tan alto de
esas marcas contra mi marca, que también es de lujo, pero esta nada más cuesta 5,000, digamos. Y aquí lo que yo veo más que nada es que hay una gran desconexión entre el poder adquisitivo de la mayoría de su audiencia a lo que ella nos está ofreciendo. Obviamente que esto se hizo un revuelo en redes sociales, sobre todo en Twitter, creo que hasta fue trending topic, y ella, como para, digamos, enfrentar o ser transparente con este tipo de críticas, ella decidió mostrar los costos, tanto de materiales, manufactura, etcétera, de las bolsas y hasta la ganancia, como para que vean que es completamente pues clara con estas cifras. Y miren, de materiales, hablando de esta bolsa en particular, son 1,400 pesos mexicanos, manufactura 1,500, empaque y embalaje 100 pesos, transporte 150, e-commerce como de la página web y eso 232, y los impuestos son 800 pesos. La otra bolsa tiene un costo muy similar, y lo que salta a mi vista así de repente es el costo de la manufactura. Me parece muy alto, y tampoco es que yo piense que a los artesanos o a las personas que trabajan en fábricas de producción, de manufactura y eso haya que pagarles muy poco, y para nada. De hecho, a veces estamos tan acostumbrados a comprar cosas muy económicas que no nos imaginamos todas las malas condiciones para los trabajadores que tuvieron que pasar, sobre todo en países pues más como digamos China o Vietnam, Bangladesh, países de África, etcétera, donde las condiciones son prácticamente inhumanas, donde no hay derechos humanos para muchos de estos trabajadores. Muchos a veces de los zapatos, bolsos, ropa que consumimos tristemente, ese es el origen que tiene. Entonces mi comentario no es como para decir, ay, páguenle menos a los artesanos, para nada, pero a la vez 1,500 pesos por una sola bolsa sí me parece muy costoso, como que a lo mejor hay más costos ahí que englobaron en manufactura, pero sí es algo que me sorprendió. Y me encontré este meme en Twitter y creo que aplica muy bien para esta situación, a Paris Hilton, así como dejen de ser pobres, y es que hay gente que la está criticando porque pareciera que ella vive como fuera de la realidad. Ya ven, después de toda la crisis económica que todo el mundo está sumergido, se puede decir, del 2020, y ella lanza algo así. Sí pareciera algo insensible, aunque no podemos negar que tiene derecho a vender lo que ella quiera y nosotros a comprar también lo que podamos y querramos. Pero a la vez no puedo dejar de pensar que tal vez hubo un mal estudio de mercado, porque pues lo primero es quién es mi audiencia, cuál es la edad de mi audiencia, cuáles son más o menos sus ingresos, qué les gusta, por qué me siguen, qué puedo ofrecer yo que esté a su nivel adquisitivo, que ellos puedan pagar, que pueda generarme ganancias a mí, que se adapte a el proyecto que yo quiero crear. Por eso muchos de sus seguidores sienten como que no los tomaron en cuenta, ya que pues fueron los productos diseñados para un sector muy pequeño de sus seguidores. Y es que es entendible que se generen ese tipo de reacciones, porque por lo general cuando un influencer lanza alguna marca o una colaboración, siempre tiene en cuenta a su gente, siempre tiene en cuenta que lo pueda pagar mi gente, se negocian los precios. No, tengo compañeras que han hecho colaboraciones y negocian mucho el precio de sus productos, de la paleta, pestañas, etcétera, que producen con la marca con la que están colaborando, y si ya sube cierto nivel de precio, el envío y eso, dicen no, hay que bajarlo, hay que hacer algo porque quiero que la mayoría de mis seguidores lo puedan comprar. Y es algo que yo veo que carece muchísimo los lanzamientos de Anna Zarelli, y qué triste, porque creo que la audiencia debería ser lo que más tiene en cuenta un creador, en mi opinión. O sea, no es solamente una marca de lujo, sino una marca que está ligado a más de 2 millones de seguidores que ella tiene. Entonces la felicito por el proyecto, suena muy bien y muy interesante, pero espero que si crean más cosas en un futuro, tome en cuenta a la mayoría de las personas que la admiran. Y esta marca ni muere ni nace, creo que se está reinventando, es Kylie Cosmetics, que están pasando cosas raras. De hecho, desde ya hace algunos meses, desde que les traje este video o incluso antes, Kylie Cosmetics ha tenido en su página de internet productos ya
en mucho descuento o también que no están disponibles, que se agotaron y ya nunca le dieron restock. Y de hecho, en este momento, si tú intentas entrar a la página, nada más te sale una página grande que dice coming soon, como que algo viene muy pronto. También ya ven que se vende en Ulta Kylie Cosmetics, pues todo está con rebajas muy interesantes. Y ya ven que les hablé en ese video de la Maquistoria que Kylie Cosmetics era esa marca que nunca veías un descuento, nunca, 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 nunca. Y bueno, nunca cuando estaba súper en auge la marca y todo el mundo quería probar los lip kits, y en este momento verla tan rebajada en Ulta, pues sí sorprende. También borraron todos los posts de la página de Instagram cuando esa página tenía un montón de contenido, tutoriales, no solamente por esta Kylie, sino también por otros influencers y lanzamientos, y todo se fue. Solamente quedó esta imagen donde se le ve a ella como con un traje así como rosa metálico. ¿Será que va a lanzar sombras líquidas metálicas? Aunque creo que ya tiene eso. No sé. Pero lo que sí les puedo decir es que estoy intrigada porque pues Kylie Cosmetics era esa marca que cada como pequeña celebración sacaba una colección. Por ejemplo, la última fue la de Grinch, que fue todo un éxito hasta donde yo supe. Y de ahí, pues fue en diciembre, o sea, ya de ahí ya no hemos tenido nada. O sea, ya van prácticamente la mitad del año sin lanzamientos, y está padre, o sea, está genial que las marcas nos creen expectativas, ¿sí o no? Que digan, ¿qué va a sacar Kylie? ¿Qué va a sacar fulana marca? Eso crea emoción y hasta yo me siento un tanto intrigada de ver qué nos trae y ver de qué se trata todos estos cambios. Entonces espero pronto nos lo revele. Y ahora hablemos de esas marcas que están muriendo. Como tal, no es oficial como lo que hizo Becca de Ya Bye, pero Shiseido, que es el dueño, el grupo dueño de estas tres marcas, que son Bare Minerals, Buxom y Laura Mercier, ha dicho que las quiere vender. O sea, como que alguien, por favor, sáquelas de nuestro conglomerado porque nosotros ya no, prácticamente se están rindiendo de las marcas. Dicen que por la crisis de la pandemia las ventas de estas marcas se fueron al piso y por eso están buscando algún otro grupo o millonario, etcétera, que las compre para que la renueve. O yo creo que si no, pues las van a tener que cerrar. Y obviamente la que más me sorprende aquí es Laura Mercier, una marca súper icónica con productos, sobre todo de rostro, que tienen muchísimo reconocimiento, como bases, polvos, el hidratante con color, al menos la primera versión me gustaba mucho. También correctores de muy alta calidad. Ya ven que este polvo de Laura Mercier es el favorito de un montón de personas y de maquillistas profesionales. Y verla morir, pues sí es impactante. Es la que más me sorprende de las tres porque Buxom en realidad es una marca que no he probado. He escuchado que tiene muy buenas fórmulas de glosses y creo de rubores, pero no sé, como que no le encuentro una identidad que me llame la atención. Y Bare Minerals me parece que ya tenía tiempo que de plano no sacaban nada interesante, o al menos también siento que la vibra de la marca no me llama tanto la atención en lo personal. Pero Laura Mercier sí se me hace muy triste. Ojalá algún otro grupo la compre, la reviva y pues no la veamos morir. Pero Shiseido también es dueño de Dolce & Gabbana maquillaje y esa sí ya decidieron sacarla. Pero parece que Dolce & Gabbana, la casa de moda, la va a retomar y ellos van a seguir con la línea de maquillaje. Es lo que ahorita se va a ver si va a suceder, pero al menos así como está la marca ahorita, ya está cerrando, ya van a dejar de venderla. Otra que van a dejar de vender es ahora una marca que le pertenece a Estée Lauder, que se llama Rodin Olio Luso, que es una marca que adquirió Estée Lauder en el 2014 a la modelo Linda Rodin, y ya no sé qué pasó. Seguramente no hubo una buena estrategia. Ya ven que Estée Lauder por lo general tiende pues a echar a perder las marcas a veces. Marcas muy icónicas, una vez que caen en las manos de Estée Lauder, pues ya no funcionan tanto. Y en este caso Rodin creo que nunca fue como una marca muy sonada, entonces no conozco mucho de ella, pero sí me llamó la atención que es una más a la lista de marcas descontinuadas. Ya no la van a producir y si a ustedes les gusta algo tienen que correr a comprarlo en las tiendas que las venden como Nordstrom, etcétera, porque ya no las van
van a surtir y solamente van a vender lo poquito que tienen en inventario. Y dejando un poquito de lado el tema del maquillaje, Billie Eilish ha cambiado por completo su estilo y por supuesto que las críticas no han faltado. Ella ahora es rubia y se ve muy guapa de rubia. Ya ven que traía el cabello oscuro con un mechón como neón verde aquí y era un look que trajo pues en los últimos tiempos. Y lo más característico del estilo de Billie Eilish pues era esta forma de vestir así con ropa súper holgada, como un tanto masculina se puede decir, nada pegada al cuerpo. Y es precisamente la razón por la que la están atacando ahora muchos, inclusive fans de Billie Eilish se sienten traicionados, dicen, porque ella era parte de este movimiento de body positive o cuerpo positivo, como acepta tu cuerpo y todos los cuerpos y no hay que sexualizar a las mujeres y así. Y es precisamente donde creo que está un poco incongruente el argumento que hacen estos fans que la critican. Ella estuvo posando para la revista Vogue de Gran Bretaña. Se le ve su cuerpo con corsets, como muy de los años que serán 50, o sea, muy sexy clásico. Toda la ropa súper pegada, obviamente, muestra piel y creo que algo más positivo del cuerpo que esto, no sé qué quieren porque está tomando posesión, se puede decir, de su feminidad, está dejando de esconderse detrás de estas ropas holgadas en las que ella no quería ser criticada por su cuerpo. Ella misma había declarado que pues por sus inseguridades y todo esto prefería como que se juzgara la artista por la voz, que tanto por cómo se ve su cuerpo y tampoco le gusta cómo sexualiza a las mujeres la sociedad. Obviamente un pensamiento feminista, pero díganme si no hay nada más feminista que el permitir que una mujer pueda expresarse como quiera, como se sienta en ese momento, si quiere reinventarse a sí misma, ponerse otro estilo, simplemente el apoyarla en estos cambios que está haciendo y no poner toda la carga ni del feminismo ni de la representación de las mujeres en una sola persona o una sola celebridad. Al contrario, me parece muy valiente que ella haya tomado control, se puede decir, de lo que quiere mostrar y lo que no. Y mientras nadie la esté forzando a esto, adelante. De hecho, ella dice que ya sabía que las personas la iban a llamar como una prostituta, que le iban a atacar en este aspecto, pero que ella se preparó y está como muy orgullosa de lo que está haciendo y creo que no nos queda más que apoyarla, tanto a ella como a todas las mujeres que decidan hacer con su vestimenta lo que quieran. Terminamos con la buena noticia de la semana y es este abuelito que se tatuó en su cráneo este implante, así como lo tiene su nieto, que el nieto tiene un implante real para escuchar mejor. Y el abuelito, para que el nieto no se sintiera que él era el único que usaba un implante así, como que raro, en apoyo a él, pues se lo tatuó y ahora pues ambos se ven muy felices. ¿Qué no harían los abuelitos por sus nietos, verdad? Dicen que es el amor como más consentidor y al menos yo sí lo he vivido con mi mamá y mi hijo. Espero les haya gustado este video, mis Maki Friends. No olviden de dejarme sus comentarios, qué opinan de todas estas noticias, si les sorprende o duele algunas marcas que están muriendo o si era algo que ustedes ya creían que iba a pasar y también lo que opinan de las nuevas. Regálenme un like y no olviden compartirlo con alguien que le gusta esto tan divertido y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.